Comencemos con una introducción a los sistemas operativos, en donde veremos a grandes rasgos la definición de un sistema operativo, dónde funciona, sobre qué elementos funciona, qué es lo que hace, qué servicios presta, cómo se compone internamente. El objetivo principal de esta presentación es obtener una idea en grandes rasgos en cómo está la organización de un computador, lo que hemos visto en el curso de arquitectura, de qué nos sirve, ya que son las bases para que los sistemas operativos funcionen y sobre dónde funcionan, el- la importancia de las interrupciones. Repasemos que interrupción, las arquitecturas actuales y los sistemas están gobernados por interrupciones. Antiguamente existía la técnica de poleo, en donde el procesador tenía que dedicar un tiempo en ir controlador de dispositivo por controlador preguntando si tenía alguna comunicación con él. Entonces eso insumía mucho tiempo porque el procesador dedicaba ciclos de procesamiento para realizar esa tarea. Describir brevemente los sistemas de cómputo multiprocesadores, ver cómo sirve el modo dual para hacer una transición de un proceso que quiere invocar una determinada acción que requiere supervisión, cómo se utilizan los sistemas operativos en diferentes ambientes y mencionar brevemente sistemas operativos libres y de código abierto, que no por el hecho de llamarse libres ni de código abierto nos dan la posibilidad de que lo podamos utilizar o podamos instalar cualquier software propietario. Hay una etapa de licenciamiento en el cual no, dependiendo de bien la licencia que tenga un determinado sistema, podemos hacer uso de ciertos software o de ciertos protocolos propietarios. Un sistema operativo, el término, no es un programa que se ejecuta solamente porque no hay otra cosa que hacer. Existen diferentes dispositivos que pueden ejecutar un sistema operativo e incluso hay dispositivos que no tienen un sistema operativo embebido. De manera general, en automóviles, aviones, impresoras, lavarropas, etcétera, existe un sistema operativo. Pero ¿qué es un sistema operativo brevemente? Es un intermediario, un programa que se ejecuta entre el usuario de esa computadora y el hardware sobre la que funciona esa computadora. ¿Cuál es el objetivo de un sistema operativo? Ejecutar los programas de esos usuarios sobre el hardware que lo componen y resolver los problemas que pueda tener el usuario de manera más fácil, sin necesidad de que el usuario tenga que desarrollar todo un sistema para que funcione su aplicación. De esta manera nos permite que el usuario de la computadora, un programador de un determinado computador, no tenga que concentrarse en resolver problemas que lo hace el sistema operativo, como por ejemplo comunicarse con un medio de almacenamiento secundario, un disco magnético, un disco sólido. El usuario, el programador, no necesita conocer cómo interactuar físicamente con ese controlador de hardware,
para poder utilizarlo. El usuario o el programador solamente van a ver esa entidad abstracta que nos dan esos medios, que podemos definirla brevemente como archivos. El usuario o el programador trabaja sobre esos archivos, pero cómo se almacenan físicamente en un medio, de eso se encarga el sistema operativo y comunicar al controlador correspondiente de ese dispositivo. Es por eso que el sistema operativo nos hace más amigable un sistema de cómputo, un computador, de esa manera, porque el usuario no necesita esos conocimientos técnicos para construir aplicaciones, construir software para ese sistema. Y también otra cosa, que el usuario no necesita tener los conocimientos para optimizar su aplicación, sino que el sistema operativo podría brindar esas herramientas de que el uso del hardware sea lo más efectivo posible. Por ejemplo, imaginemos los sistemas no van a estar ejecutar, ¿no? Depende del sistema, pero no de manera general, los sistemas operativos de propósito general no van a estar ejecutando un único programa, van a tener múltiples programas. El programador no va a tener que implementar un mecanismo para que se comparta ese hardware, porque el propio sistema ya lo hace, ya incorpora esa habilidad de gestionar diferentes programas. Veamos brevemente en un computador cómo está compuesto. Principalmente se puede dividir en 4 componentes. ¿Cuáles son esos componentes? El hardware, que es donde están todos esos fierros que proporcionan el poder de cómputo, como por ejemplo el procesador, la memoria, los dispositivos de entrada-salida. El siguiente elemento es el sistema operativo, es el que controla y que coordina el uso de ese hardware entre usuarios, diferentes aplicaciones. Los programas de aplicaciones, que son aquellas aplicaciones que intentan resolver los problemas de los usuarios. Como por ejemplo un procesador de texto, un compilador, un navegador web, un sistema de base de datos, un videojuego. Son aplicaciones que están concentrados en atacar y resolver los problemas del usuario, no tanto los problemas del sistema operativo. Es por eso que estas aplicaciones no vienen embebidas dentro del sistema operativo en sí, sino que se instalan o se implementan fuera de ese sistema, fuera del código del sistema. Y otro componente principal son los usuarios. Pero cuando hablamos de usuario no decimos el programador o el usuario final de ese computador, sino que hablamos de personas, de máquinas que pueden interactuar con ese computador y también otros computadores que pueden interactuar en una red, por ejemplo. Si clasificáramos estos 4 componentes de una arquitectura, a grandes rasgos, de manera abstracta, tendríamos esta relación. Los usuarios, ya dijimos, personas o hardware o otro computador o otros computadores, interactúan con las aplicaciones que ya mencionamos. A su vez, las aplicaciones interactúan no directamente con el hardware, sino que interactúan con servicios que brinda el sistema operativo para que esas aplicaciones puedan funcionar. Y el sistema operativo interactúa con el hardware, se encarga de comunicarse con el hardware.
con el procesador, con la memoria, con los dispositivos de entrada-salida, etcétera. ¿Qué hace un sistema operativo? Esto depende desde el punto de vista de quien lo esté analizando o lo esté definiendo. Los usuarios de los sistemas operativos lo que quieren es que el sistema sea cómodo, que sea fácil de utilizar, que tenga una buena performance, pero no les interesa saber cómo se utilizan los recursos. Si implementan algún mecanismo u otro. Eso desde el punto de vista de los usuarios. Pero en computadoras que son compartidas, como por ejemplo los mainframe o los mini computadores, se tiene que lograr un equilibrio en donde se intenta mantener a todos los usuarios de ese sistema, que no tiene por qué ser un único o dos o tres usuarios, sino que pueden ser miles, millones de usuarios que tenga ese sistema. Entonces el objetivo de ese computador, de ese mainframe, es el de mantener a todos esos usuarios felices. El sistema operativo lo que hace es asigna recursos, los que tiene disponible los deja a disposición de los demás usuarios, dependiendo de si no se están utilizando, obviamente. También el sistema es un programa que lo que hace es que el hardware que se tenga sea lo más eficiente, se utilice de la manera más eficiente posible, y también gestiona la ejecución de los programas de los usuarios. En los usuarios que pertenecen a un sistema dedicado, como por ejemplo una estación de trabajo, tienen recursos específicos para esas estaciones. Pero algunas veces, y más en épocas actuales, utilizan recursos que son compartidos por un o varios servidores. Por ejemplo, un sistema operativo de dispositivos móviles como lo de los teléfonos inteligentes tienen pocos recursos de hardware, pero a diferencia de otros tipos de dispositivos, están optimizados para brindar eh, una amplia duración de su batería y para ser fáciles de utilizar. Están orientados en eso. Es por eso que estos dispositivos incorporan interfaces específicas para estos usuarios, como por ejemplo pantallas táctil, reconocimiento de voz, incorporación de sensores, GPS, acelerómetro, giroscopio. Todos estos componentes adicionales que lo que permiten es una mejor interacción con el usuario que lo utiliza. También existen algunas computadoras en las cuales tienen una interfaz de usuario muy limitada o puede carecer de una interfaz de usuario, como por ejemplo computadoras que están integradas en un sistema embebido, en una cafetera. Si ahora interpretamos interfaz de usuario como la forma en que una persona, por ejemplo, puede interactuar con ese sistema a través de un teclado o algo, o un mouse, o una pantalla, o lo que sea, una botonera, existen sistemas embebidos que no tienen esas interfaces, como por ejemplo una antena, un router, un switch, dependiendo, existen esos dispositivos que incorporan una interfaz, así sea con luces o con interruptores, con pulsadores que permiten interacción con el usuario, eh, automóviles, por ejemplo, los sistemas que gestionan el control de inyección de combustible.
que se pueden ejecutar sin ninguna interacción del usuario, o poca interacción con algunos LED o algunas lucecitas. Si vamos a definir un sistema operativo, tenemos que tener en cuenta que es un término que engloba varios roles. Existen una infinidad de diseños de sistemas operativos y de usos que se les da al sistema operativo. Pueden estar en cualquier dispositivo, desde una tostadora hasta un barco, hasta un sistema de control industrial, etc. Lo que sí sabemos es que el sistema, el término en sí, surge cuando aquellas computadoras que tenían propósitos específicos, principalmente militares, se convirtieron en computadoras de propósito más general. ¿Eso qué significaba? Que no iba a ejecutar una única aplicación, no iba a construirse para un único fin, sino que se podía eh, interactuar, se podían instalar más aplicaciones. Eso necesitó de que se implementara algo que administrara los recursos de hardware y esas aplicaciones que podían estar en el mismo equipo. Es por eso que no hay una única definición universal aceptada, pero lo que podemos definir sería de que todo lo que un vendedor nos entrega cuando se compra un sistema operativo. Es una buena aproximación, pero varía bastante. El programa que está en ejecución en todo momento en una computadora es el kernel, es el núcleo del sistema. Todo lo demás son o programas del sistema que se entregan cuando se compra ese sistema, pero no son parte del kernel, o programas de aplicación, que son todos los demás programas que no están asociados en sí al sistema operativo, al kernel, ni a los programas del sistema. Actualmente los sistemas operativos para propósito general y móviles incluyen los middlewares, que son conjuntos de softwares, frameworks, que proveen servicios a las aplicaciones, como una base de datos, un servicio multimedia, un gráfico, etc. Veamos una descripción general en la estructura de un sistema informático. ¿Cómo se organiza? Un computador puede tener una o varias CPUs, procesadores, controladores de dispositivos que están conectados a un bus común. Entonces, ¿qué significa? Que cada uno de estos controladores o CPU acceden a un bus que lo llamamos bus del sistema, que se comparte entre todos esos dispositivos. Un bus, si lo miramos físicamente, es una colección de cables, de hilos de cobre, por donde circulan señales, principalmente señales eléctricas, estandarizadas por un protocolo. Existen protocolos de buses que son estándares, que son libres y otros que son propietarios. Ese protocolo lo que define es el conjunto de reglas para que los dispositivos puedan utilizar ese bus. Lo que tenemos que destacar es que, aparte de que el bus sea compartido, la memoria también. La memoria, que es ese recurso finito que tienen los computadores, el sistema operativo lo tiene que gestionar, porque en algún momento, cuando se quiere ejecutar alguna aplicación o algo, el sistema va a quedarse sin memoria. Entonces tiene que implementar técnicas para que eso no pase. O si pasa, tratar de solucionarlo en en un breve periodo de tiempo. El computador, bueno, ejecuta concurrentemente
ejecución concurrente en los CPU y en los dispositivos que compiten por acceder a la memoria. Recordemos que un solo dispositivo puede estar utilizando el bus. Si otro dispositivo quiere acceder, bueno, primero tiene que ver si el bus está utilizando, solicitarle a un árbitro el uso de ese CPU, etcétera. Entre las operaciones de un computador tenemos que los dispositivos de entrada-salida y el CPU pueden ejecutar concurrentemente eh, instrucciones. Cada controlador del dispositivo, como por ejemplo acá vemos un controlador USB, el controlador de discos, el controlador gráfico, cada uno de esos controladores se encarga de un dispositivo específico. Cada uno de esos controladores contiene un buffer local. Un buffer es una porción, es una memoria que está dentro de el controlador. Se implementan buffer en varios, en varios lugares. Principalmente se utiliza para eh, nivelar dos dispositivos que funcionan a diferente velocidad. Entonces el dispositivo más rápido ingresa la información en ese buffer y el dispositivo más lento va consumiendo la información a medida que se va cargando en ese buffer. Cada tipo de controlador de esos dispositivos contiene lo que se llama un driver. El driver es un componente en el sistema operativo que se encarga de gestionar ese controlador, al controlador del dispositivo, el controlador físico, ¿no? Es un término que se suele confundir porque el controlador del dispositivo es el componente físico que gestiona o que comunica los dispositivos que él gestiona y el procesador o el bus de memoria o en donde esté ubicado ese controlador. Pero ese es el controlador del dispositivo, un controlador físico. El controlador lógico es este driver. Es esa parte que se encarga de comunicarse con ese controlador físico que está, eh, que está dentro del sistema o puede estarlo dentro del sistema dependiendo del diseño del sistema. Lo que tenemos que destacar de esto es que un driver de un dispositivo es gestionado por el controlador de ese dispositivo. Si yo instalo un driver para un dispositivo que no es el correcto, ahí se van a generar muchos problemas. Principalmente se van a generar desbordamientos de memoria. En Windows la pantalla azul de la muerte. En un Linux se pueden ocasionar algún kernel panic. Bueno, ¿eso por qué? Porque el controlador no está funcionando o no está instalado el controlador del dispositivo correcto. Hay que tener cuidado a la hora de instalar los controladores. El procesador mueve datos que están desde la memoria y también mueve datos hacia la memoria, a la memoria principal. Y mueve datos que están desde la memoria o desde los buffers a esa memoria principal. Los dispositivos de entrada-salida transfieren datos desde el dispositivo hacia el buffer local de ese controlador de hardware de ese dispositivo. El controlador del dispositivo, una vez que tiene el dato que el dispositivo quiere enviarle al procesador en ese momento el controlador inicia una interrupción.
O sea, se comunica el controlador con el procesador a través de una interrupción. ¿Qué es una interrupción? Un procesador va a estar ejecutando instrucciones. Específicamente, el procesador ejecuta lo que se llama el ciclo de instrucción. Dependiendo de la arquitectura, existen diferentes etapas. Pero de manera general se va a buscar la instrucción a memoria, se interpreta qué tipo de instrucción es, se ejecuta en la unidad aritmética lógica del procesador y si es necesario se genera un resultado y se almacena ese resultado en un registro o en una dirección de memoria. En cada una de las instrucciones que tenga que ejecutar el procesador está haciendo eso, esas etapas. Cuando un controlador inicia una interrupción, lo que hace es avisa mediante un cable, mediante algún mecanismo al procesador de que el dispositivo se quiere comunicar con él. El procesador termina la instrucción que está ejecutando. No es que llega la interrupción y automáticamente elimina lo que está haciendo. No, sino que lo que hace es sabe que hay una interrupción porque le llegó la señal, termina lo que está haciendo y antes de tomar la siguiente instrucción para su ejecución, se atiende el pedido de esa interrupción. Cuando termina lo que genera la interrupción, tiene que reanudar la ejecución del procesador en la dirección de memoria en donde estaba previo a la interrupción de la interrupción. Es por eso que el procesador tiene ante una interrupción que almacenar el estado en el que está, el valor de sus registros, cuál es la siguiente instrucción que se tiene que ir a buscar a memoria, etcétera. Es por eso que esa información se almacena utilizando algún mecanismo. En el caso de una arquitectura, en la arquitectura de Intel, por ejemplo, x86, se utiliza una estructura de datos que es el stack, es la pila, en donde se agregan esas informaciones para después ser consumidas y reanudar la ejecución en el mismo lugar. Principalmente cuando se genera una interrupción, existe en lo que se llama el vector de interrupciones el, el identificador de la interrupción que se generó y la dirección de memoria donde ir a buscar el código de esa interrupción. Que ese código se le llama la rutina del servicio de interrupción. Como mencionamos, dependiendo de la arquitectura, dependiendo del fabricante cómo gestione las interrupciones, se tiene que almacenar la dirección de memoria interrumpida. ¿Para qué? Para que después se pueda reanudar a partir de esa dirección. Existe un término que se llama trap o una excepción, que es una interrupción que se genera por software, no por una señal física. Por ejemplo, mediante un error, se está ejecutando una aplicación y ocurre un error, como por ejemplo una división por cero, ahí se puede generar esa excepción, o por pedido del usuario. Imagínense que el usuario está ejecutando un código en el cual requiere intervención del kernel, pero el usuario no puede ejecutar directamente ese código en el kernel, porque si no el usuario controlaría el kernel y sería bastante problemático eso. Mírenlo desde el punto de vista de un usuario malintencionado, enviarle información al kernel. Entonces el usuario tendría que tener un mecanismo para comunicarse, que es lo que vamos a ver en breve. Y el sistema operativo es un manejador de interrupciones. Están comandados por interrupciones. Veamos un timeline de una interrupción. El procesador está ejecutando una aplicación del usuario. Cuando se procesa la interrupción, el procesador quita lo que esté ejecutando, hace otra cosa y luego reanuda. En el
un dispositivo de entrada-salida puede estar sin hacer nada en este tiempo. En este instante de tiempo se genera una petición de entrada-salida. No se atiende de inmediato, va a llevar un tiempo eso atenderse. Se hace la petición de entrada-salida al dispositivo. Por ejemplo, el controlador está sin hacer nada. Cuando comienza cuando se atiende esa interrupción, es que se comunica con el dispositivo y ahí por lo general se transfiere información desde el controlador al dispositivo o viceversa. Se hace la transferencia de información. Cuando termine la transferencia, el dispositivo va a dejar, el controlador de entrada-salida va a dejar de hacer lo que estaba haciendo. El dispositivo va a quedar libre, sin hacer nada. Y ahora el controlador del dispositivo le tiene que generar la interrupción al procesador. ¿Para qué? Porque tiene esa información que tiene que atender el procesador. Entonces genera, en este instante de tiempo, se genera la interrupción. El procesador termina el ciclo de instrucción que está haciendo y la atiende. Acá es donde se va atendiendo la interrupción. Acá se está procesando esa interrupción. Y cuando finaliza esa interrupción, el procesador continúa ejecutando lo que estaba haciendo. Y así sucesivamente. Ante una interrupción, el procesador termina lo que está haciendo y después vuelve a reanudar desde el punto que se interrumpió. Y los dispositivos van transfiriendo información desde el controlador hasta el dispositivo y viceversa. ¿Cómo gestionan las interrupciones los sistemas operativos? Bueno, el sistema operativo tiene que guardar el estado en el que estaba el procesador previo a la interrupción. Eso es guardando el valor que tenían los registros del procesador y el contador de programa. El contador de programa es ese registro que apunta a, a la siguiente instrucción. El program counter. Determinar qué tipo de interrupción ha ocurrido. Existen diferentes interrupciones. Para determinar qué código se tiene que ejecutar. Eso consultando el vector de interrupciones. Y por último, separar el segmento del código determina qué acción se debe tomar por cada interrupción. El código de la interrupción no está embebido en las instrucciones que se están ejecutando. Están en otro lugar, en ese vector de interrupciones, en el servicio de rutina de la interrupción. Veamos el ciclo de vida de una gestión de una interrupción. Primero, el procesador, el device driver, el driver inicializa una petición de entrada-salida. Eso se atiende por el controlador de entrada-salida, el cual inicia la petición de entrada-salida. Una vez que ocurre eso, se genera la señal de interrupción. Mientras tanto, el procesador puede estar ejecutando instrucciones, o sea, no tiene que esperar a que la instrucción se complete, sino que puede seguir haciendo otras cosas. En algún momento el procesador va a recibir el pedido de interrupción por parte del controlador, que es este. Se va a procesar la interrupción y se procesa esa interrupción, y luego cuando finaliza esa interrupción, es la última instrucción de esa interrupción, el CPU continúa ejecutando las tareas previa a la interrupción. Y eso queda en un ciclo. Siempre el procesador va a hacer eso ante una interrupción. Existen dos métodos para manejar las
la entrada-salida. Antes de comenzar la entrada-salida, se controla que se regrese al programa que estaba ejecutando el usuario una vez que la interrupción de entrada-salida finalice. O la otra es, luego de que comienza la interrupción de entrada-salida, controlar el retorno al programa sin necesidad de esperar a que la petición de entrada-salida finalice. De esta manera se puede seguir ejecutando otras instrucciones. Otro componente fundamental del sistema operativo es cómo gestiona la estructura de almacenamiento. En un computador generalmente tendremos una memoria principal que la vamos a interpretar como un gran medio de almacenamiento en donde el procesador puede acceder directamente. Ese medio de almacenamiento es de acceso aleatorio, o sea, se puede acceder a cualquier posición sin necesidad de pasar por una posición anterior. Por ejemplo, si el procesador necesita acceder a la dirección de memoria 1000, no se necesita acceder a las 999 direcciones de memoria anterior. Antiguamente el acceso era secuencial, no era aleatorio. Aleatorio no significa que se va a retornar un dato cualquiera, sino que es lo opuesto a un acceso que no sea secuencial. Se le definió aleatorio. Típicamente es un medio volátil en el cual se quita la alimentación y se pierde la información que está ahí almacenada. Eso en arquitecturas del tipo computadores personales es así, pero existen arquitecturas principalmente en servidores en donde se tiene una batería de respaldo y el contenido de esta memoria persiste por medio de la alimentación de esta batería. Generalmente es una memoria del tipo RAM, utilizando la técnica de DRAM. De manera general, nosotros tenemos memorias estáticas, SRAM, y memorias dinámicas, DRAM. Las memorias estáticas, las SRAM, son memorias en las cuales una vez que cargué el valor en esas posiciones de memoria, el valor persiste, aun si se lee el contenido de esa memoria, de ese valor, o si transcurre el tiempo. En las memorias DRAM son memorias que son más económicas porque a nivel de construcción, imagínense una pila almacenando un bit. Si la pila está cargada, se representa un bit. Si un bit que vale 1, verdadero. Si la pila está descargada, el bit representa un 0 o un falso. ¿Qué ocurre al almacenarlo en una pila? Si empiezo a consumir el valor de esa pila, a medida que transcurre el tiempo, se va a ir perdiendo ese valor, se va a ir gastando la pila. Entonces, y si no consumo ningún valor, también, a medida que pase el tiempo, por más que no consume, la pila va a ir perdiendo su carga. Entonces, necesito implementar algún mecanismo para recargar esa pila. Bueno, algo así funcionan las memorias de RAM, solamente que sustituyen lo que es una pila por un condensador o un capacitor. Entonces existe una etapa en las memorias de RAM que se llaman refresh o refreshing, en el cual se tiene que recargar los datos que están almacenados en esos condensadores cada cierto tiempo. Eso requiere de una tarea adicional. Es por eso que estas memorias son mucho más lentas que las SRAM, pero son de mayor tamaño.
y a nivel de construcción se, se construyen más económicos que una SRAM. También existen medios de almacenamiento secundarios, que es una extensión de la memoria principal, de la memoria RAM, por ejemplo. ¿Qué ventaja me da el medio de almacenamiento secundario? Que provee un gran medio de almacenamiento que es no volátil. Imagínense un disco magnético, por ejemplo, un pendrive, una memoria CD, en los cuales la información no se va a perder por más que se interrumpa la alimentación a ese dispositivo. La información va a persistir mucho más tiempo que una memoria RAM. También tenemos los discos duros, los hard disk drive, que son metales rígidos o platos de vidrio que tienen un, una partícula de un material de grabación magnética. En la siguiente presentación vamos a ver unas imágenes de estos dispositivos. Generalmente la superficie de este disco se divide lógicamente en pistas, y a su vez esas pistas se subdividen en lo que se llaman los sectores. Dentro de esos sectores es donde yo voy a tener los datos, la información. El controlador de disco es el que determina la interacción lógica entre los dispositivos y el computador. Es ese el controlador que conoce cómo interactuar físicamente con el disco. Y también existen los dispositivos que son los non volatile memory, que son más rápidos que los discos rígidos, son no volátiles. Un ejemplo de ellos son los discos sólidos. Existen múltiples tecnologías y se hicieron cada vez más popular a medida de que aumentaron su capacidad, porque en un principio eran de poca capacidad, y a su vez incrementaban la performance. Y los precios disminuían. Hace unos años un disco sólido tenía poca capacidad y el precio era altísimo, pero tenía una muy buena performance. A medida que fue avanzando los años, se mejoraron en la construcción de los discos, eso se fue equiparando, ¿no? Cada vez más velocidad, con mejor performance, y los precios tendían a bajar, a disminuir cada vez menos. Por eso no es muy, es normal en la actualidad que un PC con uno de estos discos. Veamos una pequeña definición y repaso de conceptos de almacenamiento vistos en arquitectura. La unidad básica de almacenamiento es el bit. Un bit en una computadora discreta, estamos hablando. El bit contiene solamente dos valores, o falso o verdadero, o 0 o 1. Todos los medios de almacenamiento en una computadora están basados en una colección de bits. Un bit que puede representar un número, una letra, una imagen, películas, un sonido, documentos, programas y entre otros, muchas otras cosas más. Un byte es una colección de 8 bits. Yo agrupo 8 bits y a eso lo llamo un byte. Existe también una agrupación de 4 bits que se llama nible. Muchas computadoras, muchas arquitecturas no tienen instrucciones para trasladar bits, sino que
trasladan de a byte la información. Un término común que se suele utilizar es el de palabra. Una palabra es uno o más byte. ¿Qué me determina la palabra? El tamaño que tengan los registros de un computador, la arquitectura de un CPU. Existen arquitecturas de 32 bits, de 64, de 128. Bien, si yo estoy trabajando con una arquitectura de 64 bits, por ejemplo, estoy hablando de una palabra de 8 bytes. Si estoy en una arquitectura de 32 bits, cuando hable de palabra, hago referencia a 4 bytes. Si estoy en una de 32 bits. Las computadoras por lo general trabajan con muchos bytes, con tamaños muy elevados. Entonces es por eso que utilizamos colecciones de bytes. Como por ejemplo un kilobyte, que son 1024 bytes. Un megabyte, que son 1024 al cuadrado bytes. O lo que es lo mismo, 1024 kilobytes. Un gigabyte, que son 1024 a la 3 byte. Un terabyte, que son 1024 a la 4 byte. Un petabyte, que son 1024 a la 5 byte. Cuando definimos almacenamiento en las computadoras, trabajamos con jerarquía de almacenamiento, jerarquía de memoria. Estos sistemas de almacenamiento se organizan jerárquicamente en función de su velocidad, de su costo y de la volatilidad. Existen sistemas de cacheo en donde copian la información en un medio de almacenamiento más rápido. Por ejemplo, la memoria principal se puede ver como un cacheo de la memoria secundaria. ¿Qué significa esto? De que si yo quiero obtener un dato, el procesador no va a ir al medio secundario a obtener el dato, sino que va a respetar el orden de esa jerarquía. En alguno de esos órdenes el dato puede estar cacheado, puede estar almacenado, y ahí se obtiene. En caso de que no se obtenga en una determinada nivel de la jerarquía, se busca en el nivel siguiente, y así sucesivamente hasta que se llegue al dato. Cada controlador de disco se gestiona mediante un driver también. Este driver va a proveer una interfaz uniforme entre el kernel y el controlador. Es decir, que el kernel no necesita conocer si estoy trabajando con un disco magnético, a qué velocidad están trabajando a qué velocidad angular está trabajando el plato para determinar la velocidad de transferencia de la información. No, el kernel no necesita saber ni cómo manipular eso, sino que automáticamente se lo pide al driver, y el driver se encarga de consultárselo al controlador, y el controlador es el que gestiona eso. La jerarquía generalmente tiene esta forma. En el tope de todo tenemos el procesador. Generalmente dentro del procesador están los registros. Es por eso que los registros son la estructura de almacenamiento más rápida a la que accede el procesador. Es más rápida porque, bueno, son memorias SRAM, del tipo SRAM, están físicamente más cerca, están dentro del bloque del procesador, generalmente, eso depende del fabricante, ¿no? Pero generalmente está lo más cerca al procesador posible.
y son memorias súper rápidas. ¿Qué desventajas tienen? Que son memorias que no tienen mucho tamaño. Entonces, a medida que vamos bajando en la jerarquía, tenemos los registros, la memoria caché, la memoria principal. Hasta acá definimos lo que se llama el almacenamiento primario. Después seguimos a memorias no volátiles, a discos duros, a discos ópticos. Hasta discos duros definimos el almacenamiento secundario. Y el almacenamiento terciario es los discos ópticos o las cintas que se suelen utilizar para respaldos de la información, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene esta jerarquía? Particularmente, los niveles más altos son los más rápidos. A medida que voy descendiendo en cada nivel, voy bajando en velocidad de acceso, pero voy ganando en capacidad de almacenamiento. Entonces, las caches son de un tamaño mayor que a los registros. Funcionan un poco más lento, pero son de mayor tamaño. La memoria principal también es de menor tamaño, pero funciona más rápido que un disco, que un medio de almacenamiento secundario. Y así sucesivamente. Esto hace que el costo de almacenar un bit a bajos niveles sea sumamente económico. Almacenar ese mismo bit en niveles superiores es cada vez más costoso. A nivel de fabricación, ¿no? De componentes para almacenar el dato. Un computador moderno utiliza una técnica que se llama DMA, memoria de acceso directo, o acceso a la memoria de manera directa. Esto es, acá tenemos una breve arquitectura de von Neumann, que tenemos un procesador, una CPU y una memoria. Si no tengo la técnica DMA, cuando un dispositivo quiere comunicarse con la memoria principal, le tiene que pedir, quien comanda esa transferencia de información es el procesador. Entonces el procesador gestiona todos los accesos a memoria. Pero en las computadoras modernas implementan esta técnica de DMA. Esta técnica lo que permite es que el dispositivo pueda enviar información a la memoria y obtener información de memoria sin necesidad de solicitar una interrupción al procesador. Entonces el procesador está haciendo sus tareas y el dispositivo accede directamente a memoria. Eso es posible porque existe en DMA un bus exclusivo para eso, no utiliza el bus principal. Entonces al tener un bus exclusivo para DMA, los dispositivos pueden acceder directamente a la memoria. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? De que imagínense que un dispositivo solicita una dirección de memoria, un dato que está en memoria. Bueno, esa dirección de memoria, imagínense que puede estar trabajando el procesador con esa dirección. Entonces, si el hay que tener en cuenta que los datos sean consistentes, que los datos que se están trabajando en el dispositivo sean los reales y no sean un dato antiguo. Entonces hay que gestionar, o sea, se incrementa esta técnica, está es bastante buena, pero agrega también más problemas, ¿no? Como lo es la consistencia de los datos. Bueno, generalmente en DMA los dispositivos se utilizan por dispositivos de alta velocidad, en donde el nivel de acceso a esos datos es bastante cercano a la velocidad de la memoria principal. El controlador de dispositivo transfiere bloques de datos desde el bloque, desde su buffer hacia la memoria directamente sin intervenir por el CPU. Recordemos que estos no transfiere un byte, por ejemplo, no transfiere un bloque. Un bloque es una colección de bytes. De esta manera solamente se genera una única interrupción por bloque y no una interrupción por byte. Eso es lo que lo que optimiza, no estar continuamente generando interrupciones en un entorno sin DMA. Bien, el sistema operativo
El sistema operativo tiene operaciones básicas. Por lo general, tiene un programa que se llama de Bootstrap, que es un código sencillo para iniciar el sistema. O también un gestor de arranque, se lo suele llamar. Esto prepara el hardware, dependiendo de la computadora, para cargar el kernel del sistema operativo. Una vez que se carga el kernel, se cargan los demonios del sistema, los servicios que el kernel provee hacia afuera. También, bueno, ya mencionamos que es un gestor de interrupciones del kernel a nivel de hardware y software, interrupción por hardware en un dispositivo, interacción por software a través de una excepción o trap. Ya lo mencionamos a través de, por ejemplo, un trap a través de un error de software, una división por cero, pedido por un servicio a través de una system call, una syscall, o por problemas en los procesos, por ejemplo, un loop infinito, un proceso que modifica datos de otro proceso, o incluso del propio sistema operativo. Algo que un usuario no puede hacer es mantener al procesador y a los dispositivos de entrada-salida siempre ocupados. ¿Por qué? Porque está haciendo una cosa a la vez. Existe la multiprogramación, el cual organiza esos trabajos a nivel de código y datos, con lo que el CPU siempre va a tener algo que hacer. Un subconjunto de los trabajos se mantienen en el sistema, en la memoria. Se selecciona un trabajo y se ejecuta mediante el planificador de trabajos. Cuando un trabajo tiene que esperar imagínense que ese trabajo genera una petición de entrada-salida, el sistema operativo, ¿qué hace? Cambia a otro trabajo. Cuando se finalice la entrada-salida, el controlador va a generar una interrupción y todo lo que vimos anteriormente. Entonces, de esta manera, el procesador y los dispositivos de entrada-salida siempre van a estar ocupados a través de la multiprogramación. ¿Por qué? Porque ese planificador de trabajos va a ir alternando el uso del CPU. Entonces siempre se va a ejecutar algo. En los sistemas multitarea o de tiempo compartido, es una extensión lógica de los sistemas por batch, los sistemas del slide anterior. El CPU intercambia los trabajos tan rápido que el usuario puede interactuar con cada uno de esos trabajos mientras se ejecutan, creando lo que se llama la computación interactiva. El tiempo de respuesta, bueno, tiene que ser menor a un segundo. Cada usuario tiene al menos un programa ejecutando en su memoria. Cuando un programa está en memoria, pasa a llamarse proceso. Si existen, imagínense que varios de esos trabajos generaron una petición de entrada-salida, el planificador de trabajos iba asignando nuevos trabajos al CPU, pero en algún momento se va a crear un subconjunto de trabajos que ya terminaron su entrada-salida, por ejemplo, y ya pueden ser procesados. Entonces ahí va a entrar en juego el planificador del CPU, el cual va a tener que evaluar siguiendo un algoritmo, entre todos los trabajos que están disponibles para ingresar al CPU, elegir uno de ellos a través de un mecanismo y enviarlo a su ejecución. Si un proceso no entra en memoria, imagínense que hay muchos procesos ejecutándose y no hay lugar en la memoria, lo que se hace es se implementa la técnica de swapping. ¿Qué hace la técnica de swapping? Baja procesos que están de memoria principal a un medio de almacenamiento secundario. Ahí quedaría disponible
una porción de memoria por utilizar y ahí carga el nuevo proceso. ¿Qué ocurre? Ese proceso que se bajó a ese medio de almacenamiento secundario se tiene que reanudar en algún momento. Entonces ahí se hace la inversa, se toma, imagínense que un proceso finaliza su ejecución, no tiene nada más que hacer, deja disponibles sus recursos para los demás procesos. En esa etapa se toma un proceso que está en esa memoria secundaria que se llama backing store y se carga en la memoria principal. Esto también se lo conoce como memoria virtual. La memoria virtual permite eh, ejecutar procesos que no están completamente en la memoria principal. Entonces, el límite finito de la memoria principal se puede ampliar a través de un medio de almacenamiento secundario. Este término lo vamos a volver a utilizar de memoria virtual cuando veamos administración de memoria de los sistemas operativos, porque es un término que en administración de memoria no es esto, no es de agregarle más capacidad a la memoria principal a través de un medio secundario. No, es otra cosa, es mapear una dirección virtual a una dirección física. Pero eso lo vamos a ver en su momento. Veamos cómo quedaría la memoria si le sacáramos una foto en un sistema multiprogramado. Tendríamos el sistema operativo cargado en la dirección más alta de la memoria y los diferentes procesos cargándose en direcciones de memoria más bajas. Existe el modo dual. El modo dual lo que hace es clasifica operaciones, instrucciones, para que se puedan proteger del procesador y de los componentes del sistema. El modo dual está compuesto por el modo usuario y el modo kernel. El modo usuario solo va a poder ejecutar instrucciones que no afecten al kernel, por así decirlo. Y el modo kernel va a poder ejecutar instrucciones que, bueno, tienen el control total sobre el hardware. Imagínense, un programa de un usuario no podría reiniciar el kernel. No podría cambiarle la versión del kernel, no podría operar sobre el kernel y decirle ejecutar ciertos procesos y otros eliminarlo. No. No podría, imagínense, un usuario desinstalar un antivirus sin autorización del kernel. No podría cambiar la fecha y la hora sin autorización del kernel, un dato crítico que utilizan los computadores, como es la fecha. Entonces, en todo ese set de instrucciones que nos da el fabricante de la computadora, vamos a clasificar instrucciones que un usuario puede ejecutar e instrucciones que solamente pueden ser ejecutadas por el kernel. Existe un modo que es el modo bit, que es previsto, esto es a nivel de hardware, que se tiene que dar soporte, en el cual permite distinguir cuando el sistema operativo está ejecutando código de usuario o código de kernel. Lo que hace es se agrega un bit a la instrucción que identifica. Cuando se ejecuta en código de usuario, el modo del bit es 1 y cuando se ejecuta en modo kernel, el modo del bit es 0, generalmente. ¿Qué puede ocurrir? Que un usuario quiera ejecutar una instrucción, pero que esa instrucción sea supervisada por el kernel. O sea, el usuario quiere ejecutar una instrucción en modo kernel, pero no lo puede hacer directamente, sino que tiene que estar supervisada por el kernel. Eso se hace a través de... el usuario no va a poder de manera nativa setear ese bit porque eso es controlado por hardware. ¿Quién se encarga de cambiar ese bit? Las system call, las llamadas al sistema. Eso es, el usuario genera una llamada al sistema, la llamada al sistema cambia ese bit, el kernel ejecuta ese código
y después retorna la respuesta a esa llamada al sistema. Hay algunas instrucciones que son reservadas como privilegiadas y solo se pueden ejecutar en el modo kernel. Como por ejemplo lo que hablábamos hace un ratito, apagar la computadora, poner el equipo en, en, a nivel de bajo consumo. ¿Cómo sería la transición? Tenemos el modo usuario y el modo kernel. En el modo usuario, el usuario invoca la ejecución de un proceso. Ese proceso invoca una llamada al sistema. El modo usuario tiene el modo bit seteado en 1 porque es modo usuario. El kernel atiende esa llamada al sistema, genera un trap y cambia el modo del bit a 0, ejecuta el código de la llamada del sistema y genera una respuesta. Esa respuesta es retornada al proceso que estaba ejecutándose en el modo usuario. Esto lo podemos a grandes rasgos mencionar en sistemas operativos en las cuentas de usuario. Supongamos un sistema operativo del tipo Windows. Por eso yo en la clase de presentación les decía, no es, un usuario no puede ejecutar, no puede tener privilegios de administrador para ejecutar lo que él quiera, porque de manera intencional un código malintencionado se puede ejecutar y puede ocasionar bastante daño. Entonces los sistemas operativos suelen clasificar a los usuarios en función de su rol, de sus privilegios, modo usuario, modo administrador. Bueno, en un entorno Windows, por ejemplo, no usen una cuenta con privilegio de administrador de manera nativa. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se pueden invocar un código malintencionado o, por ejemplo, conectan un medio de almacenamiento, por ejemplo, secundario, y eso está infectado con algo, y si ustedes no tienen forma de frenarlo a eso, el código malintencionado se va a ejecutar en sus equipos y puede ocasionar el daño que pueda ocasionar. Los sistemas operativos también implementan los temporizadores. Estos temporizadores son para prevenir los loop infinitos. Por ejemplo, antiguamente hacían una aplicación en un lenguaje de programación y hacían while true y hacían una determinada acción. Y eso lo ejecutaban y eso quedaba generando, consumiendo ciclos de CPU y las demás aplicaciones bajaban su rendimiento, ¿no? En la actualidad los sistemas tienen mecanismos en los cuales si ustedes hacen eso les va a saltar este proceso no responde, desea finalizarlo o algún mensaje similar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se implementan los temporizadores. Estos temporizadores lo que hacen es que están ajustados que para cierto tiempo generen una interrupción automáticamente. Entonces se implementa un contador, ese contador se va decrementando en función de los ciclos de reloj del equipo. El sistema operativo ajusta ese contador mediante una instrucción privilegiada. Cuando el contador llega a cero se genera una interrupción, un trap. Recordemos que un trap es una interrupción por software, o una excepción, es lo mismo. Esto me permite que si lo ajusto antes de la planificación del proceso, puedo obtener el control y no dejar que ese proceso consuma todos los ciclos del procesador sin hacer nada, por ejemplo. El sistema operativo es un administrador de procesos. Un proceso es un programa en ejecución, una unidad de trabajo dentro del sistema operativo. El programa es una entidad pasiva, el proceso es una entidad activa. Cuando un programa se carga en memoria, ahí ya pasa a llamarse proceso. ¿Qué ocurre cuando el programa pasa de programa a proceso? Que el proceso ya tiene reservado en memoria lo que se llama el PCB. El PCB es el Process Control Block, que es la estructura de datos que el sistema operativo utiliza para almacenar la información de un proceso, toda la información referida a un proceso.
los archivos que tiene abierto, si utiliza puertos de red, cuáles son, las librerías que necesita el proceso, etcétera. Lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos procesos. Estos procesos necesitan CPU, memoria, dispositivos de entrada-salida y datos de inicialización. Cuando terminan los procesos de manera normal o anormal, esos recursos que estaban utilizando se dejan a disposición para otro proceso. Un único proceso, un proceso que es single thread, que es de un único hilo de ejecución, tiene un único program counter, un contador de programa, especificando, como ya mencionamos hace un ratito, la ubicación de la siguiente instrucción a la que se va a ejecutar. El contador de programa lo que tiene es la dirección de memoria a donde ir a buscar la siguiente instrucción. Esa dirección se va sumando siempre de a uno porque las instrucciones están almacenadas, están correlativas en memoria. Un proceso que es multihilo tiene un program counter por cada hilo. Normalmente el sistema tiene muchos procesos, algunos procesos son del usuario, otros son del sistema operativo, que se están ejecutando de manera concurrente en uno o varios procesadores. La concurrencia la hacen mediante multiplexar el procesador entre esos procesos y esos hilos. Todos utilizan el mismo proceso o los procesos que estén disponibles, los procesadores que estén disponibles. Aparte de los procesos, el sistema operativo también tiene que prever o proveer interfaces para la administración de los procesos. Toda la información relacionada con los procesos, como por ejemplo crear un proceso, eliminar un proceso del usuario o del sistema, suspender o reanudar procesos, proveer mecanismos para que los procesos se puedan sincronizar, que esto es, un proceso pueda continuar su ejecución si otro proceso está en el estado en que tiene que estar, prever mecanismos para comunicar ambos, uno o varios procesos, pasarse información entre ellos, y prever mecanismos para el manejo de deadlocks. Deadlocks son los abrazos mortales, que son que si un proceso necesita un recurso de hardware para continuar su ejecución y ya está utilizando un recurso, y otro proceso necesita lo mismo, necesita los recursos del proceso que ya está utilizando ese recurso, y él está utilizando el segundo recurso, bueno, ahí se cruzan los procesos y quedarían hasta la eternidad esperando porque ninguno libraría el recurso que necesita el otro. También el sistema operativo tiene que proveer la administración de la memoria, ejecutar un programa o parte de un programa tiene que estar en la memoria. Los datos que necesite o partes de datos que necesite un programa tienen que estar ubicados en la memoria. El sistema operativo tiene que saber qué hay en la memoria y cuándo. Se debe identificar qué partes de la memoria está accedido por qué proceso o por qué usuario. Y definir o decidir qué procesos o parte de esos procesos pueden mover datos desde y hacia la memoria. También debe permitir el sistema ubicar y reubicar el espacio en la memoria. Por ejemplo, podamos saber de problemas que nos ocasionan los procesos cuando de antemano nunca sabemos cuánta memoria va a consumir un proceso. Eso puede ir variando a lo largo de la ejecución. Y cuando el proceso finalice, esos recursos quedan disponibles. Y cuando quiero asignar un nuevo dato, lo que quiero es que los datos estén lo más correlativo posible, porque no voy a estar trabajando a nivel de palabras, sino que voy a estar trabajando a nivel de bloque. Pero eso lo vamos a ver más en administración de memoria. También el sistema operativo tiene que prever la administración de los sistemas de archivo.
tiene que proporcionar un acceso uniforme y una vista lógica de la información que tiene almacenada un medio de almacenamiento. Esto es, abstrae las propiedades físicas que ya mencionamos a unidades lógicas de almacenamiento. Estas unidades lógicas son los archivos. El sistema operativo opera sobre archivo, no opera sobre la velocidad angular que está, sobre la que está un plato de uno de los discos. Cada medio es controlado por un dispositivo. Por ejemplo, hay un controlador para discos, para cintas, para discos ópticos. Y cada uno de estos tipos de dispositivos, varían en propiedades como la velocidad de acceso, la capacidad, la velocidad de transferencia de datos, si el acceso es secuencial o aleatorio. El sistema operativo tiene que proveer, aparte de esa gestión de archivos, la administración de un sistema de archivo. El sistema de archivo, los archivos generalmente se utilizan en carpetas o directorios, se clasifican en carpetas o directorios. El sistema operativo tiene que prever quién accede y quién no a esas carpetas, tiene que aplicar políticas de seguridad. El sistema operativo tiene que prever interfaces para crear, eliminar archivos y carpetas, manipular los archivos, como por ejemplo abrir un archivo, cerrar un archivo, abrir un archivo e ir a una determinada posición del archivo. Crear, los mismos para directorios. Mapear archivos a un medio de almacenamiento secundario, respaldo de archivos en otros medios que no sean volátil de almacenamiento, como pueden ser las cintas. También los sistemas operativos tienen que proveer el soporte para medios masivos de almacenamiento. Por ejemplo, los discos pueden tener, se suelen utilizar para almacenar datos que no caben en memoria y pueden persistir por un largo periodo de tiempo. La velocidad del computador siempre va a depender del subsistema de discos y de sus algoritmos. Cuando veamos los algoritmos de planificación de discos, dependiendo del tipo de sistema que vayamos a utilizar, podemos utilizar un algoritmo u otro. Existen algoritmos que son óptimos para ciertos sistemas. Y el sistema operativo tiene que incluir el montaje y el desmontaje del medio de almacenamiento, del medio masivo de almacenamiento, de administrar el espacio libre, protección, fraccionamiento, etcétera. El caching, como ya vimos anteriormente, se utilizan en varios niveles del computador, tanto en hardware como en software. La información utilizada de un medio se copia a un medio temporal que es más lento, desde uno más rápido. ¿Qué significa esto? Si un dispositivo quiere consultar un dato, primero se va a verificar en esta caché. Si los datos están en la caché, se utilizan. Si no, se va al nivel inferior de esa jerarquía de memoria para buscar el dato, y así sucesivamente. Una vez que el dato se carga, se va a cargar en esta memoria caché. Entonces, la próxima vez que se vaya a acceder a ese dato, ya se tiene ahí, en ese lugar, en esa caché. La memoria caché está limitada en tamaño, va a ocurrir en algún momento que tenga que liberar espacio de ese tamaño, se lo va a mover también. Algoritmos para la gestión de la memoria. Generalmente la caché es una memoria que es más pequeña que el medio de almacenamiento que se está cacheando. Por ejemplo, si miramos la memoria caché, no sé, de nivel 1, que está entre los registros de un procesador y la memoria principal. Es una memoria SRAM, pero es más pequeña que la de RAM de la memoria principal de la RAM.
La administración es un problema bastante de diseño, porque tengo que tener en cuenta también que la información sea coherente, la coherencia de la información de memoria caché. Si los datos se modifican en la memoria caché, se lo tengo que replicar a la memoria, al medio de almacenamiento, a la memoria principal, por ejemplo. Y a modo de números, tenemos las memorias de nivel 1, por ejemplo, que son los registros, que el tamaño es menor a 1 kilobit. Se suelen implementar con múltiples memorias CMOS. El tiempo de acceso es de 0.25 a 0.50 nanosegundos. El ancho de banda son manejado por el compilador. La memoria caché, por ejemplo, es menor a 16 megabits. Se suele utilizar en un chip. También un CMOS SRAM. Tiene un tiempo de acceso 0.5 a 25 nanosegundos. Utilizado o administrado por el hardware y utilizado por la memoria principal. Bueno, estos, y consumen desde la memoria principal. A medida que vamos bajando, también tenemos los discos, las memorias principales, los discos sólidos, los discos magnéticos, y tenemos una breve tabla en comparación a velocidades y tiempos de acceso, ¿no? Y las tecnologías que se utilizan. Memoria flash, disco magnético. Bastante importante tener en cuenta. ¿Cómo se hace para cargar un dato A desde un disco a un registro? El procesador no va a consumir directamente el dato al disco, sino que va a ir, bajando en la jerarquía de memoria. Entonces, primero, ¿cómo cargamos del dato al registro? Si yo tengo el dato en un disco magnético, se carga a memoria principal, después de la memoria principal el dato se carga en la memoria caché y después de la memoria caché se carga al registro. Hay que tener en cuenta en entornos de multiprocesadores la coherencia en la caché, o sea, múltiples procesadores pueden estar trabajando con un mismo dato. Y en entornos distribuidos es aún más complejo porque múltiples copias del dato pueden existir. Otro componente del sistema operativo es el subsistema de entrada-salida. Uno de los propósitos del sistema operativo es que el usuario tenga ciertas características ocultas de los dispositivos de hardware. Entonces, el subsistema de entrada-salida lo que hace es utilizar esas particularidades de los sistemas. Por ejemplo, no sé, administrar la memoria de entrada-salida, incluido el buffer, interfaces generales de driver para dispositivo específico. Otra característica de los sistemas es protección y seguridad. Protección es cualquier tipo de mecanismo que pueda controlar el acceso de los procesos o los usuarios a los recursos definidos por el sistema operativo. Seguridad, también defender el sistema de ataques que sean internos y externos. En el área de seguridad es bastante inmenso el área, pero en términos generales podemos definir esos ataques como por ejemplo la denegación de servicios, los gusanos, los virus, la suplantación de identidad, la suplantación de servicios. Más adelante en algún laboratorio trabajaremos específicamente sobre esto. El sistema operativo tiene que distinguir entre los usuarios quién puede hacer qué. Es por eso que para identificar a los usuarios, los sistemas suelen utilizar identidad de los usuarios, un User ID o un Security ID, un número, un nombre siempre específico por usuario. Y ese User ID luego se utiliza para asociar a todos los archivos de ese usuario, a todos los procesos que ese usuario genere.
para determinar el control de acceso. También identificar a grupos de usuario para aplicarle mismas políticas de seguridad a ese grupo. También se pueden asociar a archivos y a procesos. Y el sistema operativo también tiene que permitir una forma de escalar privilegios. Por ejemplo, de un usuario que pueda cambiar su ID a uno con más privilegios. Por ejemplo, en Linux tenemos el comando su o sudo también en distribuciones basadas en Ubuntu. Otra característica que los sistemas operativos tienen que tener disponible es la de virtualización, que permite que el sistema operativos pueda ejecutar aplicaciones de otros procesos. Es una industria que está en constante crecimiento y vamos a estar trabajando también. Se utiliza emulación, por ejemplo, cuando el tipo de procesador de origen difiere del procesador de destino. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar en una aplicación, en una arquitectura del tipo x86 de una PC, ejecutar código de una arquitectura RM, por ejemplo, que es la que suelen utilizar los smartphones. ¿Qué va a ocurrir? Generalmente la virtualización en ese caso va a ser más lento. ¿Por qué? Porque tengo que estar convirtiendo instrucciones de un hardware y adecuarlas al otro. En virtualización tenemos que un sistema operativo nativo que es compilado para una CPU puede estar, ese se le llama el sistema operativo host, puede estar ejecutando un sistema operativo invitado, que pueden ser de la misma arquitectura del computador o diferente. Por ejemplo, un software de virtualización, VirtualBox, puede estar ejecutando como invitado un Windows XP para cada una de sus aplicaciones en ejecución y puede estar ejecutándose en un sistema host que sea un Windows XP también. O por ejemplo, tomemos sistemas más actuales, un Windows 10 puede estar ejecutando un Windows XP en el mismo equipo, un Windows 98, un Windows 10 con un Windows 7, un Windows 8. ¿Qué me permite eso? Bueno, hay aplicaciones que no tienen soporte para un determinado sistema operativo. Entonces puedo correr aplicaciones que se llaman legadas, antiguas, en hardware actual. Y la virtualización también tengo un gestor de máquinas virtuales que prevé servicios de virtualización. Esto me permite que yo pueda tener en varios equipos múltiples sistemas operativos para poder investigarlos, para explorarlos, para probar compatibilidad con una determinada aplicación. Por ejemplo, en una laptop con Apple ejecutando el sistema operativo Mac OS X en el sistema host, en el equipo físico, y virtualizando un Windows como invitado. Esto me permite desarrollar aplicaciones que sean para múltiples sistemas operativos sin necesidad de yo tener instalado en mi computadora donde estoy programando esos sistemas operativos. Existe una técnica ahí que vamos a ver más adelante, que es la cross compilación, que es yo compilo para un hardware distinto al que yo tengo. Nos permite ejecutar un entorno de cómputo, un data center, un entorno de cómputo sin necesidad de tener un data center. Y los gestores de máquinas virtuales, de servicios de virtualización, pueden ejecutarse nativamente. Acá podemos ver un entorno de cómputo de virtualización. Tenemos el hardware que se ejecuta sobre un kernel, el hardware que es el kernel que se ejecuta sobre el hardware y sobre el kernel junto con los procesos la máquina virtual. En cambio, en un sistema que implemente servicios de virtualización, en un sistema tenemos el hardware, los servicios de virtualización
ofertando esos servicios a cada máquina virtual. Cada máquina virtual tiene su kernel y ese kernel a su vez tiene sus procesos de usuario. También tenemos sistemas operativos del tipo que sean distribuidos, en donde tenemos una colección separada de diferentes sistemas que están conectados entre sí. Esos sistemas, esos computadores pueden tener diferentes capacidades técnicas de hardware, pueden ser diferentes, no tienen por qué ser iguales, y están todos comunicados a través de una red. Por ejemplo, utilizando el protocolo TCP/IP, que es uno de los más conocidos, en una red local, en una red WAN, en una red MAN o en una red PAN. También tenemos sistemas operativos de red que proveen características entre estos sistemas mediante la red. Por ejemplo, el sistema de archivo, que puede estar distribuido en diferentes computadoras, no tiene por qué estar en un único computador, en un único disco. Y esto nos da la ilusión de que veamos un sistema operativo de red como un único sistema, cuando en realidad el backend de ese sistema pueden ser miles, millones de computadoras que se vean como una única computadora. Bien. Ahora veamos unas arquitecturas de un sistema de cómputo. La mayoría de los sistemas utilizan un procesador de propósito general, pero también existen algunos que implementan procesadores para fines específicos, para propósitos específicos. Está creciendo mucho desde hace varias décadas los sistemas que tienen múltiples procesadores. También se conoce como sistemas paralelos, sistemas estrechamente acoplados. La ventaja que nos dan estos sistemas de multiprocesadores es el rendimiento. Tenemos mucho mayor rendimiento que tener un único procesador. Podemos escalar. Imagínense que el nivel de cómputo no está determinado, no está solamente determinado por el nivel de tecnología que haya, sino que puedo implementar más cómputo agregando más equipos. Mayor confiabilidad. Existen dos tipos de sistemas multiprocesadores, que son los multiprocesadores asimétricos, en donde cada uno de los procesadores tiene asignada una única tarea específica, o multiprocesadores simétricos, donde cada procesador realiza varias tareas. En un sistema de multiprocesador simétrico tenemos el procesador con sus registros, con su memoria caché. Otro procesador también con sus registros y su memoria caché. Pero ambos acceden a una memoria principal. Comparten esa memoria principal. En sistemas de multinúcleo y multichips tenemos un único procesador que se divide en núcleos. Cada uno de esos núcleos tiene sus propios registros y su propia memoria, por ejemplo de nivel 1, caché. Pero comparten la memoria caché de nivel 2. Recordemos que los procesadores dual core, los procesadores de multiprocesamiento simétrico, cada uno accede a la memoria principal. Pero en sistemas duales de multinúcleo no acceden cada núcleo a la memoria principal. Por eso no son sistemas multiprocesadores, son sistemas multinúcleo. Acceden a una caché común. Y esa caché común es una caché de la memoria principal. Es mucho más pequeña que acceder directamente a la memoria principal. Esa es la diferencia entre un sistema multiprocesador y multinúcleo. También tenemos sistemas multiprocesadores que se llaman los NUMA. Básicamente cada procesador tiene su memoria y se interconecta con los demás procesadores. Tenemos sistemas de clúster o de clustering que son similares a los sistemas de multiprocesadores, pero
son múltiples sistemas que están trabajando juntos. Generalmente comparten un área de almacenamiento que se llama SAN, Storage Area Network. Proporciona servicios de alta disponibilidad, evitando fallas. Por ejemplo, si yo tengo un servicio web y uno de los nodos falla, el servicio no se ve afectado. ¿Podrá estar más sobrecargado los demás nodos? Sí, pero el servicio va a estar disponible para los clientes. Existen clustering asimétrico, en el cual hay un equipo que está en modo espera y se va a utilizar cuando uno falle. O existen clustering simétricos que se tienen múltiples nodos ejecutando aplicaciones y monitoreándose entre ellas. Cuando una se cae, se reparten la carga entre los demás. Existen clústeres que son de HPC, que son computación de alta performance. Pero en estos entornos las aplicaciones se tienen que programar utilizando paralelización, que es una técnica de HPC. No es cualquier código que yo puedo ejecutar en HPC. Algunos tienen el DLM para evitar conflictos. Acá podemos ver una imagen de sistemas de clustering, en donde tenemos diferentes computadoras que están interconectadas y todas acceden al mismo área de almacenamiento, a la misma SAN. También un sistema de cómputos, tenemos el tradicional, acá podemos ver una placa base en donde tiene diferentes slots de expansión y diferentes puertos para la interconexión con los diferentes dispositivos de entrada-salida, como por ejemplo teclado mouse, USB, video, tarjeta de red, de audio y slot de expansión. También en donde tenemos la conexión del procesador, de los módulos de memoria de RAM y los slots de expansión a través de un bus del tipo PCI, por ejemplo. Veamos ahora entornos de sistemas informáticos. Tenemos el tradicional, el móvil, el cliente servidor, el peer-to-peer y cloud computing y sistemas embebidos en tiempo real. El tradicional, bueno, son máquinas autómatas de uso de propósito general. Es un poco engañoso lo de tradicional, ya que la mayoría se interconectan a través de una red, por ejemplo internet. Vamos a tener portales que proporcionan acceso a la web, a un sistema interno, una intranet, computadoras de red, thin client, que son computadoras que solo ejecutan un cliente de un protocolo remoto para conectarse a otro equipo. También puede ser un cliente ligero que solamente puede ejecutar un navegador y a través de ese navegador conectarse a diferentes sistemas, a diferentes equipos mediante protocolo de acceso remoto, de asistencia remoto, etcétera. Computadoras móviles conectadas a una red inalámbrica, en donde ya entra en juego el networking, ¿no? En donde incluso en sistemas domésticos se suelen utilizar firewall para proteger a las computadoras de la red interna de ataques a través de internet. Los móviles, los clientes, las aplicaciones, entornos móviles como los smartphones, las tablets. ¿Qué diferencia hay entre estos dispositivos y una laptop tradicional? Que mencionábamos hace un par de diapositivas, que están orientados al uso interactivo con, con los usuarios. Por ejemplo, incorporando sensores para la toma de datos, como pueden ser giroscopios, GPS, acelerómetros. Permiten nuevos tipos de aplicaciones como es la realidad aumentada también, en donde a través de una cámara miramos la pantalla y podemos agregar diferentes eh, distorsiones en la imagen.
para crear la sensación de realidad. Utilizan conexión inalámbrica, por lo general un protocolo de la IEEE 802.11 o alguna red de teléfonos celulares para conectarse. Los líderes son el iOS de Apple y Android de Google, los sistemas operativos líderes en clientes móviles. En cliente servidor, por lo general las primeras computadoras fueron sustituidas por PC inteligentes. Las primeras computadoras no tenían un procesador exclusivo, sino que básicamente eran entradas de datos donde el usuario ingresaba información a través de un teclado, por ejemplo, y tenía una salida de datos donde era la pantalla, por ejemplo. Y todo lo que el usuario ingresaba se iba a un bus común en donde se tomaba por una computadora central. Y esa computadora respondía y se renderizaba la información en la pantalla. No tenía nivel de cómputo las computadoras tontas que se les llamaban. Los sistemas operativos servidores responden a las peticiones de los clientes, en donde por ejemplo un servidor de cómputo proporciona una interfaz para que un cliente pueda hacer diferentes peticiones a diferentes servicios, como lo es una base de datos. Un sistema de archivo en donde proporciona las interfaces para que los clientes puedan almacenar y recuperar información. Acá podemos ver una topología en donde tenemos diferentes clientes conectados con un servidor a través de una red. El cliente solicita mediante una petición un determinado servicio y el servidor, si brinda ese servicio, va a responder ante esa solicitud. Redes punto a punto en donde no existe el modelo fijo de cliente y servidor, sino que dependiendo de lo que en cada instante de tiempo un cliente puede ser un punto, puede ser actuar como servidor a otros puntos que son clientes, y en un instante de tiempo posterior puede intercambiarse ese rol, en donde dependiendo del uso que le vayan a dar a la red, un nodo puede ser un servidor o un cliente. Cada nodo se tiene que conectar a esta red, tiene que registrarse, tiene que ser alcanzable para poder pertenecer a la red. Para eso existen protocolos de descubrimiento de la red, como por ejemplo Napster o Skype también con su protocolo de voz sobre IP. Entornos de cloud computing en donde se ofrecen ciclos de procesador, espacio de almacenamiento o incluso aplicaciones que son servicios en una red. Es una extensión de la virtualización porque la base del cloud computing es la virtualización. Un ejemplo de eso es la nube de Amazon, en donde tiene miles de servidores y millones de máquinas virtuales y petabytes de información que está disponible a través de internet para sus clientes, en donde esos clientes pagan por usar esos recursos de la red, ese procesamiento. En cloud computing existen diferentes tipos. Puede ser una red pública en donde está todo el tráfico en internet, en donde se paga para acceder a esos recursos. Puede ser una cloud privada en donde una empresa tenga su nube para sus clientes. Puede ser una nube híbrida en donde parte de los servicios pueden estar en internet, en nubes privadas, en nubes públicas, y otros servicios pueden estar en nubes privadas. También tenemos software as a service o SaaS, en donde alguna aplicación puede estar disponible mediante internet, como por ejemplo un procesador de texto, herramientas colaborativas. Plataformas como servicio o PaaS, en donde tenemos un stack de software listos para que se puedan utilizar a través de internet, como por ejemplo una base de datos. También tenemos infraestructura como servicio, en donde servidores o medios de almacenamiento están disponibles en internet.
Por ejemplo, medios de almacenamiento que se pueden utilizar para el respaldo, si no se quiere volcar toda la información de la empresa en Internet. Y estos entornos de cloud computing están compuestos principalmente por sistemas operativos tradicionales en donde se les agregan las capacidades de virtualización y herramientas de gestión de la nube. Por ejemplo, la conectividad a la nube se tiene que filtrar para que no todos los usuarios que están en Internet tengan conexión con la nube. Permitir balanceadores de carga. ¿Para qué? Para que un servicio esté disponible a Internet, pero se pueda repartir la carga del trabajo de ese servicio entre los diferentes nodos de la cloud. También existen aquellos sistemas sistemas embebidos en tiempo real, en donde varían un poco de los sistemas de propósito general, porque tienen propósitos limitados, o sea, están acotados en tiempo. Ante una determinada petición tienen un intervalo de tiempo a la que tienen que resolver. En el caso de que no se cumpla esas restricciones de ese tiempo acotado para dar una respuesta, se va a generar un error. Y por último tenemos los sistemas operativos libres o de código abierto. Estos sistemas operativos tienen disponible su código fuente para que cualquiera lo pueda ver, lo pueda analizar, pueda ver su comportamiento en determinado porción de su kernel. Y se diferencian de los códigos de los sistemas operativos propietarios, porque el sistema operativo propietario solamente nos da el código binario del sistema operativo ya compilado, no nos da el código fuente. Comenzaron con la Free Software Foundation, en donde tiene el copyleft, la licencia GNU. Un ejemplo de estos son el GNU Linux, BSD también de Unix. Y podemos utilizar un gestor de máquinas virtuales como VMware Player o VirtualBox para ejecutar estos sistemas. ¿Para qué? Para investigarlos, para ver cómo funcionan en ciertos entornos, para probar compatibilidad de aplicaciones, etc.